esta última parte del curso de informática trataremos el tema de las bases de datos, su importancia, las bases de datos indexadas y la forma cómo se debe organizar y almacenar la información y hacer citas que apoyen el rigor académico de la producción intelectual. Se busca que el estudiante comprenda que una base de datos es más completa que una tabla de datos donde simplemente se almacena información. Una base de datos es, en términos sencillos, una biblioteca de datos. Es donde se puede conocer la información exacta de cualquier dato, libro, sin tener la necesidad de ver los datos o el texto físicamente. Por lo general, se suele confundir el término de las bases de datos con archivos de Excel, que tienen mucha información similar en una tabla. Un ejemplo nos ayuda a establecer la diferencia. Por ejemplo, los datos personales como nombre, cédula, dirección, teléfono, se pueden disponer en una tabla de Excel, lo cual no es equivalente a tener una base de datos. Las bases de datos se distinguen por los campos que utilizan. En otros espacios se introducen títulos que identifican la información a guardar y pueden contener mucha información. Si se quisiera hacer lo anterior con un archivo de Excel, el texto se debería colocar en una sola celda y resultaría muy difícil su manipulación. Se puede realizar bases de datos con recetas de cocina, catálogos de libros de una biblioteca, seguimiento de control de revisiones o daños de un automóvil, gestión de una cuenta bancaria, incluyendo ingresos, egresos, recibos, facturas, comprobantes, entre muchos otros. Para conocer información específica y oportuna sobre el estado de una fecha de corte, también existen bases de datos para llevar el control de inventario en un almacén, control académico de una universidad y que en todo caso incluiría información como semestre, alumnos, calificaciones, profesores, materias, horarios, entre otros. Las bases de datos se pueden equiparar a una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Es decir, una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Actualmente existen muchos aplicativos informáticos que sirven para llevar el control y darle una apariencia única, o sea, una interfaz gráfica a una base de datos. Es lo que comúnmente se conoce como sistemas gestores de bases de datos, los cuales permiten diseñar, crear, modificar y administrar las bases de datos. Una base de datos responde a una necesidad y por lo tanto se puede crear un sinnúmero de ellas para los fines que se requieran, como para llevar un registro y control de los contactos personales, clientes, inventarios, manejos de compromisos financieros, entre otros. Entre las ventajas que ofrece crear una base de datos figura organizar los contactos, obtener reportes, registrar información sobre comportamientos de usuarios, organizar reportes de los cumpleaños por mes de los contactos, guardar información no relevante como religión del contacto, estatura, estrato o en general cualquier tipo de información que se requiera almacenar. Cabe agregar que hoy en día cualquier dispositivo celular dispone de aplicativos con campos para registrar información de contactos, por ejemplo. Para crear una base de datos podemos apelar a la herramienta de Access en el computador y dar clic a una nueva base de datos. El sistema preguntará el nombre con que queremos guardar esa base de datos y el lugar dentro del disco donde se quiera almacenar. Por tratarse de una base de datos en blanco, se debe hacer desde cero para construir todo, es decir, los campos, las tablas, relaciones, entre otros. Cuando se crea una base de datos, resulta recomendable dejar campos disponibles,
seleccionar la información de una lista, con lo que se evita tener que digitalizarla. Al ingresar los datos, estos van quedando almacenados. Para ingresar la información conviene crear un formulario a fin de tener una interfaz gráfica más agradable. Para realizar dicha acción se debe buscar el menú Crear y dar clic en Formulario. Se despliega entonces el elemento de la aplicación y se procede a escoger cualquier subtítulo. Luego se da clic derecho en Propiedades para que aparezca el panel. Posteriormente se podrá digitar la información directamente en el formulario y crear consultas, modificar, buscar información de la base de datos con las aplicaciones en la parte inferior del formulario. En este panel se puede cambiar los colores, la alineación y todo lo relacionado con cada objeto del formulario para obtener una mejor apariencia de la interfaz gráfica. Es común que las personas realicen búsquedas en la Internet sobre un tema específico, ya sea a fines académicos, investigativos o por simple información general. Dado que el buscador se pueden obtener tantas coincidencias del dato requerido que sería imposible saber cuáles documentos son fiables y cuáles no. Por ejemplo, si en un buscador como Google se intentara encontrar algo sobre autos, el buscador arrojaría cerca de 605 millones de documentos que tienen el tema o que mencionan la palabra autos. Leer esta cantidad de documentos resultaría una tarea demasiado dispendiosa e imposible de realizar, al menos en un tiempo razonable. Existen, por tanto, métodos para buscar información utilizando opciones avanzadas en Google, por ejemplo, usando herramientas de búsqueda. Se amplía el alcance de la exploración a riesgo de encontrar todavía muchísima información. Para contrarrestar esta situación conviene colocar un texto un poco más completo que simplemente autos y restringir aún más la búsqueda, automóviles antiguos, y utilizar las comillas para que el buscador encuentre solamente documentos en donde aparezca exactamente esta combinación de palabras. De esta forma, entonces, se reducen los resultados de la búsqueda. Aprender a clasificar la información resulta más que necesaria. Por fortuna, en la Internet se encuentran sitios seguros de donde extraer información confiable, como youtube.com/edu. Es un canal de universidad donde se pueden encontrar conferencias dictadas por doctores de prestigiosas universidades del mundo y temáticas disciplinares. Por lo general, las temáticas están en idioma inglés, pero con las ayudas se pueden fácilmente poner subtítulos e inclusive traducir los subtítulos al idioma español, a veces con muchos errores por las limitaciones del software que hace la traducción. Por lo general, cada universidad cuenta con suscripciones a bases de datos especializadas, que en la mayoría de los casos se encuentran en la biblioteca virtual. Estas bases de datos especializadas son muy comunes a nivel académico y en el mundo entero reconocidas. Entre las de uso libre figuran ashbit.org, Microsoft Académico, Lektion Planet, Orlas, Cicielo, Worldwide, Sensi. Existen también otras bases de datos indexadas cuyo uso exige pago. Entre ellas están eBrite, iLibro, IEEE, Explorer, Scopus, Springer, ProQuest y Expo. El mundo académico exige rigor en el lenguaje a citar, fuentes de información de acuerdo al tema que se trabaje y por lo tanto el uso de referencias bibliográficas y citas a esas referencias es imprescindible. Citar a autores reconocidos da soporte y validez a lo escrito y permite argumentar, reforzar o estar en contra de una idea. La discusión escrita a través de las citas automáticamente aleja un documento de ser una mera opinión. Una persona que escribe sobre cualquier tema simplemente da su posición personal, mientras que si se introducen citas
convierte esa posición y opinión en un documento más serio y de lenguaje académico. Existen dentro de las comunidades académicas formas y estándares que definen cómo hacer este tipo de citas. Estas normas se deben respetar a través del documento escrito y en lo posible solo utilizar una norma por documento. La metodología para la producción ofrece normas como APA, Chicago, IEEE, ISO 690, ICONTEC, MLA, Harvard, entre otros. Es aconsejable mirar algunos de estos gestores de referencias haciendo búsqueda en Internet para comprobar su funcionalidad y decidir así cuál facilita el trabajo. En Word también se encuentra el gestor de citas y fuentes bibliográficas. Está ubicado en la cinta de opciones, el cual sirve para guardar toda la bibliografía en una computadora personal. Cuando se escribe el documento es conveniente pensar en la norma a utilizar para hacer las citas, en tanto cada norma tiene sus propias condiciones que en todo caso se deben respetar a lo largo de la producción escrita.